Estamos en contacto con Juan Martín Jansson. Él es experto en finanzas, es jefe de mesa de Conosur Investments, profesor adjunto en derivados de la maestría en finanzas de la Universidad Torcuato Di Itela y la UCEMA, magíster en finanzas de la UCEMA y licenciado en administración en la Universidad Siglo XXI. Juan Martín Jansson, que nos va a ayudar a pensar, a analizar cómo están los mercados de la Argentina y del mundo en este contexto que estamos viviendo. ¿Cómo está Juan Martín? Jorge Bertolino y Antonio Batamarco te saludan. Jorge, ¿cómo va? Antonio, muchas gracias por tenerme. ¿Me escuchan? ¿Ahí? Sí, Perfecto, perfecto. te estamos escuchando Vale. y viendo perfecto para aquellos que nos sintonizan por nuestras variables multimediales. Bueno, Correcto. ¿en qué realidad están los mercados de la Argentina y del mundo en este contexto del Mundial? Que nos guste o no el fútbol, le guste o no el fútbol a algunos, lo impregna todo desde ya, con la particularidad de lo que está viviendo la Argentina, que es una prolongada crisis que lamentablemente parece no tener solución. Sí, claro. Bueno, ahí hay varios aspectos de los cuales podemos ir mirando o enfocando. Creo que la principal pregunta o al menos la principal inquietud que tenemos tanto ahorristas como inversores, como participantes institucionales del mercado, son los dos datos que atosigan o atormentan a cualquier argentino, que es la inflación y el tipo de cambio, ¿no? Eh, Estos escenarios claramente durante los últimos 2 o al menos 3 años han tenido un desenlace un poquito volátil o al menos tumultuoso, ¿no? Es decir, este año vamos a terminar con inflación cercana al 100%, con tipo de cambio que se ha movido en el orden del 60%, que bueno, eso le llama la atención a la mayoría de las personas y es lo que se sufre en la calle, en el día a día. Y a esto se le suma todo un esquema o a un mercado de diferentes valores negociables, como puede ser bonos o acciones, que sufren y transfieren estas inquietudes a las cotizaciones, ¿no? Es decir, es muy poco probable que una economía con inflación, como comentamos recién, en el orden de casi del 100%, con mucha volatilidad en el tipo de cambio, tenga un mercado de valores sano o al menos saludable, ¿no? Que muestre signos de salud. Pero bueno, del diagnóstico que creo que cualquiera podría hacer, eh, hay que analizar un poquito más, o al menos un diagnóstico que se lee, ¿no? Clínico de la realidad. Pienso que hay que ir un poquito más allá, porque esto te lo cuenta el diario, te lo cuento yo, lo lees en Twitter, lo lees o lo escuchás en la radio. Creo que hay que ir un poco más allá y ver cómo uno se puede cubrir o cómo uno puede resguardarse un poco ante esta situación, ¿no? No sé si quieren, Jorge, que vayamos más adentro sobre estos temas, pero Sí, Juan, como, Jorge Bertolino te saluda. ¿Cómo estás, Juan? ¿cómo va, Jorge? Fantástico. Mira, podríamos ir haciendo una revisión de los diferentes instrumentos con que cuenta el ahorrista y me gustaría preguntarte inicialmente si ves valor en los instrumentos en pesos, como para, digamos, dar un pantallazo rápido. Ujú. Está muy bien. Bueno, a saber, nosotros, quizá la audiencia sabe, ¿no? Pero vamos a hacer un breve repaso. En Argentina hay un instrumento, hay una serie de instrumentos en el mercado de capitales, entre ellos hay bonos o acciones, que son instrumentos de renta fija que nos pagan un cupón o una renta, y otros instrumentos de renta variable, como son acciones que básicamente dependen de la variación de su valor. El ahorrista al día de hoy cuenta con una serie interesante de instrumentos, algunos más complejos u otros menos complejos, que varían en su naturaleza, ¿no? Es importante, de manera anticipada, voy haciendo el anuncio que cuando uno haga el camino o esté interesado en cubrirse, que lea bien, se estudien bien los diferentes instrumentos que hay mucha información en internet, hay mucha información, hoy es fácil conseguirlo en los diferentes medios de comunicación, pero hay diferentes instrumentos que nos permiten tomar coberturas contra, por ejemplo, el tipo de cambio, contra el tipo de cambio oficial,
contra la inflación, contra la variación de la tasa de interés del Banco Central. Es decir, hay diferentes instrumentos que nos permiten ir cubriéndonos, que si bien esto a veces pareciera sonar complejo, es bastante más simple de lo que uno puede llegar a pensar. En cuanto a la pregunta que hacías recién, Jorge, sobre qué ocurre en los instrumentos en pesos, sobre todo lo que es deuda en pesos o lo que podríamos llamar bonos en pesos, ahí Argentina al día de hoy tiene un problema que, si bien hoy no es bastante visible, al día de mañana se puede tornar bastante complicado. Hoy los principales bonos están atraídos por los participantes del mercado, son aquellos bonos que están hechos, o al menos que indexan a inflación, es decir, son bonos que, por ejemplo, si vos los compras hoy al valor de 100 pesos y la inflación en el mes es de 6%, vas a tener un bono que va a valer 106 pesos. Es un ejemplo burdo, pero para que se entienda cómo funciona. Ese tipo de bonos hoy son los que tienen una delicadeza en cuanto a su trasfondo técnico. Argentina, de nuevo, está pasando por un escenario donde las diferentes tasas son muy elevadas, y el problema de las tasas elevadas, ya sean de las tasas que setea el Banco Central, o de la misma tasa de inflación, o la misma tasa de evaluación, es que todos los instrumentos que indexen a este tipo de variables, como es, de nuevo, la inflación, la devaluación, una tasa fija, requieren de la generación de pesos para que esos instrumentos se paguen. Entonces, el Estado se encuentra en un momento, en cualquier momento en realidad, en un problema de decir, bueno, che, ¿cómo vamos a pagar toda esta deuda que está creciendo en el orden del 70, 80, 90, 100% anual? Bueno, o lo juntás vía recaudación, a través de los ingresos fiscales, o lo financiás a través de emisión. El problema que tenés en el primer escenario es que hay un momento donde no podés recaudar más dinero, porque no podés apretar más al sector privado, que es algo que cualquier participante del sector privado se da cuenta rápidamente que es una realidad, y la emisión trae como consecuencia un aumento de la inflación y una caída en la demanda de dinero. Entonces, lo que te ocurre es que al haber emisión, la gente no quiere plata porque vos te querés sacar los pesos de arriba, entonces consumís, como consumís, los precios se corren. Bueno, se genera un círculo que termina generando más inflación y hace cada vez más insustentable la deuda en pesos, que justamente se ata de estas variables. Entonces, en el corto plazo, si bien pareciera que las cosas están bastante acomodadas, hay que tener muchísimo cuidado con estos instrumentos que están indexados. Ahora, es natural que muchas empresas y gran parte del sector privado, como también algunos institucionales, que son fondos comunes de inversión o aseguradoras, que por mandato y por necesidad tienen que invertir en estos instrumentos, nosotros vemos que hay un riesgo mucho más grande en todo lo que depende de la indexación a es decir, a inflación, que todo lo que tiene que ver con indexación a dólar línea. ¿Por qué? Porque el componente de deuda es mucho más grande. Ahora, si llegase a ocurrir, o si llegase a haber un caso donde ocurra un reperfilamiento, un default, una reestructuración de la deuda, que es muy probable que ocurra, hay que ver dos cosas. En primer lugar, cuál es la retórica que el gobierno o quien se endeuda toma respecto a estos canjes, y de qué manera se va a hacer. Es decir, si se van a extender los plazos, si se va a cambiar la naturaleza de los bonos, si va a haber un haircut, es decir, que te van a descontar dinero de los bonos. Bueno, hay un sinfín de posibilidades que se evalúan al momento de la propuesta, pero en resumen diría que a cualquier ciudadano de pie hoy tiene que tener muy presente que si va a tomar exposición dentro de activos indexados, que lo haga en algo muy corto y muy líquido, porque el efecto cuando en un mercado chico como el nuestro se empieza a desencadenar, todo el mercado se pone de un lado y no hay manera de salir. Entonces uno queda atrapado en una jaula muy difícil. Entonces, yo tendría mucho cuidado con la deuda en pesos.
por lo menos para los próximos meses, diciembre o enero. No es algo potencialmente grave, pero eso no quiere decir que a partir del próximo año tengamos bastante turbulencia en ese sentido. Clarísimo, Juan. Para facilitarte la respuesta, digamos, yo quería hacer una revisión de los diferentes instrumentos y para ganar tiempo, te voy a hacer una pregunta en la que vos podés englobar en tu respuesta todas las demás. Sería lo siguiente: si viene un cliente a tu mesa y te dice, mira, yo tengo los ahorros de toda mi vida, el equivalente a $10.000, 3 millones de pesos, pongámosle, ¿en qué me aconsejarías diversificar mis ahorros? Bueno, en primer lugar, habría que sentarse con esa persona para entender el riesgo que está queriendo asumir, en qué etapa de su vida está queriendo sentarse. Yo, digamos, si vi una persona que me habla de los ahorros de toda su vida y me dice, che, necesito colocar este dinero, en primer lugar, tenemos que entender que esa persona está en Argentina. Por lo tanto, probablemente esa persona también trabaje para Argentina y sería bastante ilógico poner los ahorros en instrumentos argentinos. ¿Te explico por qué? Pues si vos colocas una cartera 100% en Argentina, estudiás, trabajás, vivís en Argentina, si el país sistémicamente explota, lo van a hacer los instrumentos financieros. Entonces probablemente te quedes sin laburo y te quedes sin ahorro. Entonces, en primera instancia, tenés que diversificar geográficamente cómo distribuís tus ingresos. Clarísimo, Es decir, comprando CDR sería, ¿no es cierto? sí, comprando CEDAR o alguna obligación negociable o algún bono del exterior, o algún fondo, o lo que sería el equivalente a un FCI, un fondo de afuera, con la idea de, ok, si vuela por el área argentina, yo me quedo cubierto de ese lado y al menos me quedan ahorros, ¿no? Por otro lado, supongamos que esa sea la mitad de mi capital, asumamos que esta persona por un momento dice, bueno, mira, yo quiero tener algo de plata acá, me parece que hay algunas posibilidades de inversión. El remanente de la cartera, por cómo está el mercado hoy, armaría 2/3 en bonos hard dólar, que pueden ser, por ejemplo, algún G de 30, 35, 38, y alguna cartera de acciones, el tercio remanente en acciones argentinas que están bastante golpeadas. Ahora, hay que entender que esto es bastante riesgoso, ¿no? Es decir, porque si yo tengo la mitad de mi cartera en instrumentos que se pueden ir a cero, probablemente puedo perder la mitad de la plata. Entonces, antes de ver cómo conformamos, tenemos que entender el riesgo. Pero supongamos que esta composición sea 50-50. Van a haber clientes que van a querer tener 80% afuera, 20% adentro. Van a haber clientes que van a querer tener al revés, 20% afuera, 80% adentro. Al nivel que estás hoy, a mí me gustan los bonos hard dólar locales. Estamos hablando de GD 30, 35, 38. Estamos hablando de Incluso una paridad de más o menos 25 actualmente, ¿no? 26%, 25, Y 26%. digamos a 1 o 2 años, ¿qué paridad te parece que se podría llegar a recuperar? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Nosotros estimamos que, o creemos que el próximo año va a ser bastante turbulento, vas a tener cambios estructurales muy fuertes. Probablemente el desenlace de estos cambios, mirando ya a un 2024, un 2025, vayan a tener tintes positivas para un mercado un poquito más abierto y quizás con una administración un poco más corrida al centro. Pero creemos que puede haber todavía un periodo de golpe importante donde sobre todo las acciones podrían llegar a sufrir una baja interesante. Si las cosas se encaminasen, empezás a hablar de un gobierno un poquito más lógico, donde tengas un mercado de pesos más ordenado y tengas una coyuntura institucional que sea más amigable, al menos con el capital, que es lo que mueve al mundo, no sería difícil pensar en bonos que estén en torno al 35 o 40% de paridad, e incluso me atrevería a decir que podrías hablar de un 50%, siendo algo optimista. Pero me parece a mí que los bonos locales, de nuevo, en torno al 35, 40, 45, deberían ser bonos que deberían rendir en esa zona.
si uno se pone a comparar lo que rinden nuestros bonos con sus pares en el mundo, vamos a ver que hay un castigo bastante importante en la paridad de los bonos locales por sobre sus pares. Y esto da cuenta de que el mercado ve con un riesgo, con un riesgo bastante metido o embebido en precios la existencia o la dirigencia actual, ¿no? Lo mismo pasa con las acciones, lo mismo pasa con un montón de otros activos financieros, pero volviendo a la pregunta que me hacía Jorge, en primer lugar, trataría de sacar algo afuera o lograr exposición al mercado internacional donde diversificás tu riesgo, por un lado. En mi caso personal, mi cartera está puesta entre un 65 y 70% afuera, y adentro dividiría 2/3 lo que me queda de adentro, 2/3 lo pondría en bonos y 1/3 lo pondría en acciones. Iría vigilando este ratio, porque en la medida de que las acciones se van poniendo más baratas, esto se puede invertir, ¿no? En este nivel donde está el Merval medido en dólares comparado con la paridad de los bonos, honestamente me siento mucho más cómodo teniendo bonos que teniendo acciones, ¿verdad? Juan, dentro de lo que es acciones, renta variable nacional, ¿qué sectores te gustan o qué empresas te gustan? Bueno, a mí particularmente soy bastante fan de lo que es los tres relativos, es decir, miro los sectores y veo cuáles son los que se desacoplan un poco uno del otro, pero por decirte ejemplos, personalmente tengo materiales básicos como es Aluar, Texar, que tienen valores de balance que son muy buenos comparados a sus cotizaciones. Me gusta Mirgor. Trataría de evitar bancos. Los bancos tienen una exposición muy importante a bonos en pesos, y alguna que otra energética puede llegar a caminar. En mi caso en particular tengo Portugal del Norte. No, ninguna de estas cosas que les estoy contando configuran una recomendación de compra o de venta. Simplemente les hablo desde lo que a mí me gusta, o al menos lo que yo veo, ¿no? Juan, a mí me gusta significativamente YPF. ¿Qué opinión tenés vos de YPF? Bueno, YPF estaba muy volteada hasta hace bastante. Sabemos que tuvo una suba muy, muy importante. El problema que yo encuentro con YPF, pese a que podemos hablar de su crecimiento y de sus expectativas a futuro, es el management. Y las empresas están compuestas por su management, es decir, por más de que la empresa sea un éxito o tenga un negocio que funcione, si el management no está alineado o no tiene entendimiento suficiente de cómo funciona el sector privado, a mí me preocupa, sobre todo por la participación estatal, y que hay una gran probabilidad de que funcione como una caja para las entidades gubernamentales. No deja de ser un gran papel. Yo no lo tengo en cartera, no me gusta el management, pero bueno, creo que hay que ser claro con lo que ocurre dentro de la empresa, más allá de la actividad de la empresa. Podemos decir que el valor libre está por debajo, por encima de la cotización de mercado, etcétera, 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 pero después del rally que tuvo, no es un papel que yo tendría. En 3 me interesa, en 7 ya no sé si es un papel que me interesaría. Si cambia el signo político, Juan Martín, y Ujú. bueno, obviamente cambiaría el management, ¿no? Lo pongo en potencial. ¿Cambiaría la perspectiva sobre YPF? Bueno, hay una realidad que podría ser un cambio, y claramente sería bastante positivo. Yo pienso que acá el mercado argentino se mueve un poquito en tándem, ¿no? Es decir, se mueve bastante todo al unísono. Si hay un cambio de signo político, o al menos eh, la, el tratar de implementar algún plan que sea un poquito más coherente y sustentable en el tiempo, que no sea parche tras parche, me parece que todo el mercado se va a mover al unísono, y va a ser indistinto estés parado en YPF o estés parado en alguna otra energética, Central Puerto. Es decir, me parece que se va a mover todo en tándem, vas a ver ganancias bastante interesantes, subas muy interesantes. Sin lugar a duda, me da la sensación que YPF va a tener algo de beneficio. Lo que Ujú. sí es importante repasar es, comparado con los niveles
donde se encontraba, ¿no? Donde se encuentra la media de mercado, es si estás pagando un precio relativamente caro o barato. De nuevo, Claro. ante un cambio vas a tener bastante upside, es difícil de determinar quién va a ser la ganadora, ¿no? Es decir, todo se va a mover en tándem, no es que va a volar YPF y Galicia no se va a mover. Muchas gracias por este contacto, Juan Martín. Por favor, a ustedes. Adiós, Juan. Gracias.